y otros valores sociales estaban muy por encima de la riqueza del dinero. Y los mercaderes, por mucho dinero que tuvieran, eran gentes que no estaban en lo más alto de la clase social. Pero la frase de Adam Smith puso el dinero como algo casi santificado por la providencia, que es la mano invisible, y entonces empezó la carrera del dinero y la autonomía y el poder del mercado. Con el mercado no tiene el menor sentido de la justicia ni tiene por qué tenerlo. El mercado es automático y no se preocupa de dar a quien lo necesita, sino de dar a quien mejor lo gana. Y, por consiguiente, hay que atender a los mecanismos del mercado. Y esto se puso en práctica después del 68, sobre todo, con todos estos pensamientos del neoliberalismo de los Estados Unidos y de Gran Bretaña y de otros países, porque convenía al poder establecido. Esto lo han defendido otros economistas que no son Milton Friedman, por ejemplo, Galbraith, en un libro que pueden ustedes ver, por ejemplo, la cultura de la satisfacción. Y esto es lo que hay que tener en cuenta el mercado. Pero lo que también es grave, y con esto abordo otro tema, es que la desregulación del mercado se ha extendido al mercado internacional, al mercado internacional con la globalización. Y nos han estado cacareando que la globalización era buenísima, que era estupenda, que era tal, que era una fuente de tal. Siempre que a uno le digan que algo es buenísimo, hay que preguntar para quién. Hay que preguntar para quién. Porque la globalización, observen ustedes lo siguiente, los defensores de la globalización, aparte de decir que eso va muy bien y que es estupendo y que tal, dicen, además, es inútil luchar contra la globalización, porque la técnica moderna ha convertido el planeta en una sola gran urbe, un solo mercado, una sola gran colectividad. Y la técnica, las comunicaciones, la velocidad, los trenes, los transportes, las relaciones han hecho que no haya muchos mercados divididos, sino uno solo. La técnica, en otras palabras, nos obliga a globalizar. Y los que vemos las cosas con más reserva, decimos, bueno, muy bien, globalicemos, pero globalice usted todo, porque la técnica también obliga a hacer justicia en todas partes. Si hubiese justicia mundial, el asunto de Gaza se vería de otra manera de cómo se está viendo. También hay que globalizar la sanidad. El SIDA en África y los problemas de África hay que resolverlos, y si ellos no pueden, tendría que resolverlo el mundo, puesto que está globalizado. También hay que globalizar la educación. La ignorancia de miles y millones de personas debería ser corregido y saldríamos ganando todos, porque habría unas fuerzas productivas en marcha que hoy no se producen y que los que dominan la situación no tienen interés en producir. De modo que globalicemos, muy bien, pero globalicemos todo, no solamente la economía, que es lo que interesa a los que globalizan. Un tema distinto es el tema de la inflación. Es una cosa de la que nos hablan los periódicos constantemente. La inflación, precisamente Milton Friedman fue un especialista en la inflación e insistió en unas teorías monetarias que datan de la Europa moderna ya, y llegó a la conclusión, después de hacer un trabajo muy meritorio y muy valioso, no lo discuto, con una serie de correlaciones estadísticas y de estudio científico y tal, llegó más o menos a la conclusión, para decirlo de una manera simplista, de que la inflación se produce porque aumenta en el mercado la cantidad de dinero. Y si en el mercado circula mucho más dinero para las mismas mercancías, pues el precio subirá porque habrá que dar más dinero para las mercancías. Pero eso no es una explicación, es simplemente la descripción de un hecho, pero no es una explicación. Es verdad, pero no explica nada. Piensen ustedes en lo siguiente. Imagínense una ciudad por la que pasa un río y todos los años hay unas inundaciones tremendas, el río se desborda, se sale el agua, etc. Y entonces la ciudad, las autoridades, piden a un técnico, a un experto, que les diga qué pasa, qué es lo que ocurre, que eso hay que corregirlo y tal. El experto se va a tal, viaja, sigue el curso del río, hace correlaciones, estudios, mide el agua, cuando se sale, y acaba diciendo, miren, el agua se sale
porque llega un momento en que hay mucha más agua de la que cabe en el cauce. Bueno, eso es verdad, pero no es una explicación. Lo que hay que explicar es qué pasa arriba, en la cabecera del río, para que de vez en cuando se inunde aquello. Los antiguos sabían que en las fuentes del Nilo, en el sur de Egipto, todos los años había unas crecidas en los lagos y entonces el Nilo se desbordaba. Pero había una explicación de la causa del desbordamiento del Nilo. No se limitaban a decir, no, el Nilo se desborda porque hay más agua que el cauce. Eso no es una explicación. ¿Y cuál es la causa de que se desborde el cauce? Porque si fuese esa la explicación, como el Estado imprime los billetes y como el Estado puede regular y restringir el crédito bancario, pues entonces no habría inflación. El Estado no haría más billetes y el Estado frenaría a los bancos. Pero el Estado no puede evitar poner más dinero en circulación. ¿Por qué? Porque en la situación hay una pugna de intereses. Por un lado están los intereses de los empresarios, por otro lado están los intereses de los trabajadores y los productores. Los trabajadores están constantemente pidiendo aumento de salario. Si pueden, lo consiguen y al final, después de esfuerzos, de manifestaciones, de cosas tal, consiguen un aumento. Los empresarios, naturalmente, responden repercutiendo ese aumento en los precios de sus productos. A lo cual responden, naturalmente, los trabajadores pensando que no han conseguido nada y que tienen que conseguir que tal y cual. Hay, pues, una escalada de lucha de los unos y los otros, que es lo que obliga al gobierno a seguir imprimiendo dinero, porque si no, tiene unos conflictos sociales y políticos que le plantean muchos más problemas que una inflación y lo que se procura es frenarla, regularla o lo que sea. De modo que esa es otra cuestión que los monetaristas no aceptarían la explicación, porque son, repito, de lo que dije al principio, que hay economistas mucho más dedicados a problemas financieros, y me parece perfectamente lícito y me parece perfectamente bien, y son necesarios, y no es un saber fácil. Pero en cambio hay también otros que están pensando en la economía real, en los bienes, en las necesidades, y eso es lo que es necesario no perder de vista. Quisiera decir algo ahora, y me voy acercando a lo que quiero decir, algo muy brevemente sobre el desarrollo. Se nos está diciendo constantemente el desarrollo y se está hablando de sostenibilidad. Esta historia del desarrollo tiene un origen que yo casi viví como en mis primeros tiempos de economista. En enero de 1949, les hablo a ustedes de la prehistoria, para muchos de ustedes será la prehistoria, pero para mí es mi propia vida. Tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos el presidente Truman, porque había fallecido anteriormente el presidente y Truman accedió al poder. Y Truman pronunció un discurso con un punto que se llamó el cuarto punto, que decía que había que desarrollar un tremendo programa, el Bold New Program, un programa muy audaz para ayudar a los países pobres. Bueno, esto que yo apruebo y que me parece perfectamente bien, que en el fondo escondía el principio de una política colonial, porque Estados Unidos llegaba tarde al reparto de los territorios coloniales del mundo y Europa los mantenía, luego lo perdió en la descolonización, es otra cuestión. Pero eso, que me parece muy bien, de hacer una ayuda al desarrollo, se ha venido repitiendo desde entonces constantemente. Son infinidad las conferencias internacionales, los acuerdos, los estudios científicos, las propagandas, etcétera, ayuda al desarrollo. Y de vez en cuando se dice, no, para dentro de 15 años se habrá reducido la pobreza a la mitad. Ahora estamos en eso. Para el año 2015 se va a reducir. Pues no se va a reducir. Ya esto se dijo hace 8 años, pero ya se sabe que no se va a reducir a la mitad, como ha pasado con todo lo anterior. Se creó la UNCTAD, se crearon organismos internacionales, se creó de todo, etc. No se resuelve. ¿Por qué no se resuelve? Porque el desarrollo que estamos llevando a cabo no es sostenible. Es absolutamente insostenible. Piensen ustedes lo siguiente. En 100 años, en el siglo XX, la población mundial se ha triplicado. Era aproximadamente
2.000 millones de habitantes, hoy estamos en 6.000 y pico, casi en 7.000, y se ha triplicado. ¿Se ha triplicado acaso la superficie cultivable agrícola? ¿Se han triplicado las minas de productos? ¿Se han triplicado los yacimientos de petróleo, etcétera, etcétera? No se ha triplicado. Hay estudios, desde luego estimaciones, que se podrán discutir en sus detalles, pero que a la mayoría nos parecen fiables, estudios que dicen que todavía en los últimos decenios, en los del 80 y 90 del siglo pasado, del 20, todavía en el último decenio, todavía la tierra como productor reponía la explotación de sus recursos que se hace por todo el mundo. Hoy se admite que ya no lo hace. Y hay, el último estudio que he visto de ese tipo es que para dar a toda la población mundial el nivel de vida de España, no digamos de Suecia o de Estados Unidos, para dar el nivel de vida de España harían falta 3 tierras, 3 planetas. No es suficiente lo que tenemos hoy. Y si algunos tienen un bienestar es gracias a que los demás no lo tienen. Este desarrollo es absolutamente insostenible. Y, por consiguiente, o se organiza una forma de redistribución o lo que sea, o se van a plantear unos conflictos muy serios en el futuro inmediato. De modo que todo esto yo creo que son hechos importantes y que conducen a una conclusión de la que se está hablando ya, que es modificar el sistema en el que vivimos. El sistema en el que vivimos en Occidente, el sistema capitalista, se ha reformado varias veces a lo largo de su historia. Empezó hacia el siglo XV como un capitalismo mercantil, luego con la revolución industrial del XIX, ustedes lo saben muy bien, fue un capitalismo industrial, después fue a principios del XX un capitalismo financiero, ahora ya parece que se ha mostrado evidente que es un capitalismo especulativo. Bueno, el hecho es que es preciso una transformación. Y lo más importante, en mi opinión, esto ya es una opinión personal, es por tanto ideología, es por tanto mucho más discutible, ustedes pueden no creerlo, pero yo se lo digo como opinión personal, me parece que el sistema está decayendo demasiado, a mí me parece que está agotado. Piensen ustedes en lo siguiente, en el siglo XV y XVI, Europa, que empezaba con el capitalismo, era un volcán expansivo de iniciativas, de espíritu de aventura, de lanzarse al océano, de embarcarse en lo que fuera, para ir a las Indias, para ir al otro lado, para ir a donde fuera, dar la vuelta a África, ir lo que fuera. Y se embarcaban toda clase de personas, se embarcaban los descubridores, los comerciantes, los marinos, los labradores, a ver qué encontraban, los misioneros, a convertirlas, etc. Y era una expansión. Y en el terreno propio, no ya en el de aventuras geográficas, en el terreno propio, había la aventura de la cultura, de la libertad, había la de la invención de la imprenta, la difusión de las ideas, el humanismo que emergía, la era de la razón en el siglo XVII y luego también la ilustración en el XVIII, etc. Era algo progresivo que en todos los frentes avanzaba y se multiplicaba. Hoy realmente el espíritu de aventura se ha perdido. Lo que quiere la gente es seguridad. Seguridad, por otra parte, insegura, porque no hay manera de asegurarse del todo para todo. Y la prueba está en las cosas que están pasando y en los problemas del clima. Que, bueno, en este momento, después de las últimas cosas que han pasado con el clima, yo estoy ya convencido de que el cambio climático es indiscutible. No tanto por los científicos, sino por las personas que se dedican a decir que no existe y que han dejado precedentes. De modo que ocurre que la gente quiere seguridad y por la seguridad, como en Estados Unidos, están dispuestos a renunciar a su libertad adquirida a lo largo de los años y están dispuestos a todo. El país con el ejército más poderoso del mundo, más poderoso que la suma de los otros ejércitos, allí la gente tiene miedo, esto no pasaba en el siglo XV. Y además pensamos en la diferencia entre las ideas que hoy escasean notablemente en estas materias y los líderes. Piensen ustedes, se podrá pensar lo que se quiera, pero
En el siglo XV y XVI los reyes iban a la guerra. Francisco I de Francia fue hecho prisionero en Pavía, como ustedes saben, por un soldado español. Y Carlos V o Carlos I recorrió Europa a caballo o poco menos o en litera y está retratado por Tiziano en Mühlberg y estaban allí al frente todo. En lo de Irak el espectáculo fue el señor Bush con un pavo de mentirijillas exhibiendo allí el día del Thanksgiving Day. Podré no tener razón y desde luego me dirán que soy antiamericano. No soy antiamericano, soy anti-Bush desde luego, pero antiamericano no. Lo mismo que la mitad de americanos que no votaron a Bush. Así es que hay que tener en cuenta, por tanto, todos estos problemas. En definitiva, quisiera que quedasen, sobre todo en la memoria, dos palabras fundamentales. La palabra ideologías, pensando en que detrás de cada formulación teórica hay una ideología determinada. Las mías, lo que acabo de decir aquí, tiene naturalmente un respaldo ideológico.